Buenos días, Capital Humano. Oigan, les quería platicar de algo hoy referente al trabajo que hago con mi empresa Foodlosofía, ¿no? Es una de las empresas que tengo. Es una agencia de diseño de comida. De hecho, yo estudié diseño industrial, pero después hice una especialización en el Politécnico de Torino, en Italia, para entender la relación entre el ser humano y el alimento. Siempre me ha parecido un tema muy interesante, siempre lo he investigado mucho. Obviamente lo que he leído de filosofía y psicoanálisis me han ayudado a complementar, pero pues esa es parte como central de mi profesión, ¿no? Y voy a empezar a hacer esta serie de videos para platicarles un poquito de algunos proyectos que he trabajado en el pasado, lo que estoy tratando de hacer y algunos proyectos nuevos que estoy planeando para el futuro. Hoy les voy a platicar sobre una serie de libros que publiqué que se llaman Manifiestos Visionarios, ¿no? Les voy a platicar de este ejemplo y de otros pares que tengo, y cuál es el rol que juegan, para qué los hacemos y cómo funcionan. La idea de tener un manifiesto visionario es que tú puedas tener un documento donde tú tangibilices tu visión para una categoría, ¿ok? Porque esto es importante. Mucho de lo que se sufre en Latinoamérica es la comoditización de los productos o la comoditización de los servicios. ¿Okay? Comoditización se refiere a que su precio siempre acaba reducido al valor mínimo que tienen las cosas, como en una competencia de mercado global. O sea, vamos a suponer, tú compras naranjas en Brasil, en México, en Colombia, en Chile, y pues se venden como pues, kilos de naranja, ¿no? O sea, es un commodity, no tiene mucho valor agregado. Y obviamente ese es un problema muy grande, sobre todo para los países de Latinoamérica. Mucho lo que vendemos son commodities, tantos productos como servicios. Mano de obra discapacitada, que no tiene valor agregado y tiene baja competitividad en el mercado internacional. Entonces, un tipo de proyecto que hemos estado haciendo, y de hecho este lo hicimos para México específicamente, pero hicimos un proyecto similar con el gobierno de Brasil y también hice un proyecto similar con el gobierno de Singapur, que son estos manifiestos visionarios para la industria de alimentos, donde lo que tratamos de hacer fue tratar de vincularnos con el sector agropecuario, con el sector agrícola, con el sector de lácteos, o sea, con todo el sector de agronegocios, o sea, con toda la producción de alimentos de estos diferentes países, platicar con esos diferentes productores y tratar de tangibilizar con ellos una visión para ese sector en el país. ¿Okay? Y estos fueron, la verdad es que fueron resultados bien interesantes. De hecho, terminando el video, les voy a poner el link para que puedan descargar este video, este libro lo tengo en PDF. La verdad es que a mí me gusta mucho hacerlos físicos porque todavía me parece algo como muy bonito de tenerlos y demás, pero se los voy a regalar en PDF para que lo puedan leer y se den una idea, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan estos manifiestos visionarios? Nosotros normalmente lo que hacemos es que colaboramos con productores locales, muchas veces chicos, medianos, artesanos, algunos grandes también, y tratamos juntos con ellos de desarrollar una visión para la categoría, para tratar de descomoditizar los productos y poder ayudarles a que ganen competitividad internacional. Entonces vamos a suponer, Brasil tiene una manera de consumir frutas que es muy típica del brasileño, la manera como se hacen los jugos en todas las esquinas, en cómo es muy común encontrar fruta fresca en todos lados en Brasil, la manera en cómo se prepara, con qué se mezcla, cómo se consume. Hay muchas cosas muy características de cómo Brasil consume la fruta. ¿Okay? Lo ideal sería que encontráramos maneras de vincular el producto con los hábitos de consumo y el placer que viene con el hábito de consumo, no solo con el commodity en sí, y que pudiéramos exportar más que solo la fruta, sino que pudiéramos exportar los hábitos, la cultura, un poco de la historia, pero también muy importante la visión. ¿Por qué esto es importante? La nostalgia tiene un límite de lo que nos puede ayudar a construir como narrativa. ¿Okay? Los países que hoy en día, y de hecho me parece un error que muchos países latinoamericanos estén tan enfocados en solo rescatar su historia, regresar a sus orígenes, hablar de los ingredientes ancestrales, hablar de las prácticas ancestrales de consumo. Eso tiene un límite porque no crea una urgencia de visita, no crea una urgencia de resignificación. De hecho, por eso es importante que los países tengan estos documentos visionarios, como decir, pues mira, nosotros tomamos café, pero nosotros tomamos café de una manera distinta al resto del mundo por A, B y C motivos anteriores, ancestrales y del pasado, y además tenemos una visión sobre el futuro del café. Nos gustaría que el café fuera así, que contara estas historias, que hiciera estas cosas, que se modificara de tal manera, y eso se logra a través de los documentos visionarios, ¿no? Luego, otra cosa que hicimos, digo, en este caso en específico de este documento visionario que hicimos para México, como estábamos hablando del tema de food design, que es un tema relativamente complicado y es un tema pues,
difícil de explicar, que es la relación entre el ser humano y el alimento, lo que hicimos fue hablar de diferentes cosas que caracterizan a México como un país único en su manera de comer y en un país único en su manera de que el ser humano se relaciona con la comida. Y lo que hicimos fue invitar a diferentes artistas creativos de diferentes disciplinas a que nos ayudaran a contar la historia. Entonces, toda la historia del libro está como en esta idea de un caleidoscopio de diferentes disciplinas que cuentan cómo el ser humano se relaciona con la comida, ¿no? La primera página del libro la hicimos con una hoja de maíz, porque pues, obviamente el maíz es algo súper importante para México. Digo, cualquier persona que esté en México entiende que es un país que le da una versatilidad al maíz que es algo extraordinario. Obviamente en toda Latinoamérica el maíz juega un papel sumamente importante, pero me sorprende mucho que un país como México, con ingredientes tan básicos y un paladar tan térreo, o sea, con ingredientes tan terrios, haya logrado una cocina tan versátil. O sea, eso habla mucho de la inventiva del mexicano, o sea, de lo mucho que México ha logrado hacer con el maíz, ¿no? Luego después, el libro está organizado, bueno, tiene una pequeña cartita de introducción escrita por su capítulo humano favorito. Y después el libro viene organizado en capítulos dobles, ¿no? ¿A qué me refiero con capítulos dobles? Normalmente primero viene un capítulo que viene en morado de un tema específico. Este primer habla de cómo regresar al pasado con más placer. O sea, cómo resignificar con más placer hábitos del pasado, ¿no? Entonces, este primer capítulo lo escribo yo, hablando sobre cómo el mexicano reinventa las tradiciones con más placer. Y después viene un otro capítulo, que viene el mismo número 1, pero en gris, con un artista invitado. Y el artista invitado habla desde su postura, ya sea fotógrafo, arquitecto, pintor, escultor, lo que sea, desde su postura habla sobre el mismo tema, de cómo el mexicano reinventa las tradiciones con más placer. Y todo el libro se va haciendo este tipo de dinámica, ¿no? Como establecer un diálogo entre diferentes disciplinas creativas para hablar de diferentes cosas. Y así fue como hicimos este libro de México Food and Design. Y fue muy parecido al libro que hicimos con el gobierno de Brasil y al libro que hicimos con el gobierno de Singapur. Y justo con esta intención, la idea de que un país, un estado, inclusive podría ser una ciudad o una categoría, tenga un manifiesto visionario, es que pueda decir, nosotros partimos de este mercado, de este producto, de este servicio, pero tenemos una visión, o sea, queremos hacer las cosas diferentes. Y ahí obviamente es importante esos statements como nosotros creemos que la naturaleza es algo que se tiene que proteger, pero para protegerla necesitamos crear un cierto nivel de empatía para que la gente sepa lo que está protegiendo, ¿no? Entonces, los manifiestos funcionan para tangibilizar esos puntos, o sea, tangibilizar esas prioridades y poder de alguna manera funcionar como una brújula ideológica para no caer en compromisos de corto plazo, mercenarios y Me Too's y oportunismos, sino realmente tener una visión sobre qué es lo que quieres hacer con el mundo, ¿no? Y en esa visión es donde mucha gente se puede subir, o sea, mucha gente puede decir, oye, me encanta lo que dijiste sobre modernizar las tradiciones del café. ¿Cómo podemos modernizar las tradiciones del café sin perder su vínculo histórico y su significante histórico? Ah, ok, perfecto, busquemos una manera de hacerlo, ¿no? Entonces, esta va a ser una serie de videos cortos que voy a estar haciendo, platicando de algunos proyectos. Lo comento porque ahorita estamos planeando un par de libros similares en otros países y es algo que me da mucho orgullo porque esto también acaba ayudando mucho a los pequeños productores, ¿no? O sea, el tener acceso al pensamiento de creatividad, de diseño, de visión, es algo que normalmente lo tienen solo las empresas muy grandes y normalmente los agricultores y los artesanos no tienen idea, no tienen acceso a este tipo de pensamiento, a este tipo de métodos y procesos. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es hacer algunos proyectos en conjunto con gobiernos nacionales, estatales o internacionales para hacer que los productores pequeños, los artesanos, los agricultores tengan acceso a este tipo de pensamiento y metodologías, ¿no? Y algo que me da mucho orgullo, digo, yo sé que normalmente la gente cuando escucha de que trabaja con gobierno, lo primero que piensa es en corrupción. De hecho, mi primer argumento de ventas, cuando platico con políticos, les digo de que, a ver, yo sé que ustedes necesitan proyectos limpios para poder mostrar, para poder presumir. Yo les vengo a ofrecer un proyecto limpio. O sea, les vengo a ofrecer un proyecto que a mí no me preocupa ganar demasiado dinero. Yo no quiero hacer un proyecto, enriquecerme y retirarme. Prefiero hacer un proyecto de manera recurrente, ganando un poco de dinero con mi trabajo, pero tratando de ayudar a los pequeños productores, a los agricultores y a los artesanos. Y a cambio les voy a dar un proyecto transparente, limpio.
o sea, limpio y con buenos resultados. O sea, quiero que este proyecto sea el proyecto que se presuma cuando se hagan los reportes de vas a esconder todos los puentes que construiste y las carreteras falsas que pagaste 3 veces y siguen estando hechas de tierra, pero este proyecto te prometo que va a ser un proyecto barato y que va a tener alto resultado y alto impacto. Y así es mi manera de tratar de hacer un aporte a diferentes sociedades y de no llegar con tanta vergüenza al futuro, que es lo que les recomiendo todo el tiempo. Entonces, bueno, espero les haya gustado. Ahorita voy a poner un story con un swipe up para que puedan descargar el libro en PDF por si lo quieren ver. Y si tienen alguna otra pregunta o comentario sobre este tipo de videos, los voy a estar haciendo yo creo que una vez a la semana, contándole un poquito sobre el tipo de proyectos que hago, las cosas en las que me involucro, lo que me gusta hacer y algunos proyectos que tengo planeado a futuro, ¿vale? Muy bien. Bueno, los dejo por aquí. Bonito miércoles. Ah, no, martes. Nos vemos. Adiós.